menos habría que plantear el tema con mucha calma, plantear qué cosas fueron las que no logramos hacer bien. Tomemos con serenidad esta pregunta. ¿Cómo puede ser que un gobierno que durante 15 años tiene una ejecutoria no carente de errores, no carente de puntos flojos, tenga menos de 40% en la primera vuelta de la elección nacional última, en octubre, no se llegó a 40%? ¿No habrá que señalar un primer pecado de autosatisfacción? Un primer pecado de creer que veníamos tan bien que no había que hacer mayores esfuerzos, que no había que hacer mayores análisis. Yo tengo la sensación, puedo estar equivocado, por supuesto, se conversa para aclarar las ideas, las ajenas y las propias. Yo tengo la sensación de que los últimos años del Frente fueron años sin demasiado vigor, sin demasiada apuesta de cambio, sin demasiada preocupación por hacer cosas nuevas. Déjenme darles un ejemplo. Una gran bandera, a justo título, del último periodo del Frente Amplio fue el Sistema Nacional de Cuidados. Tratar de ayudar a la cantidad de gente que por un motivo u otro necesita apoyo especial. Chiquilines, veteranos, gente enferma. Y sobre todo ayudar a la gente que se ocupa de esas personas, que son casi siempre mujeres, además. Allí aparece la triple jornada, ¿no? La mujer que tiene su ocupación laboral, la mujer que tiene su tarea en el hogar, y todavía encima, muy a menudo, se ocupa de los padres o de los suegros o de algún hijo con problemas de salud especiales, etcétera, etcétera. El Sistema Nacional de Cuidados era una gran bandera, y el Frente, aunque muchos frentistas laburaron para eso, no lo jerarquizó. En un momento incluso de debate presupuestal, le redujo el presupuesto. Yo no soy contador, no me meto en el difícil asunto de cómo se reparte el dinero, pero hay una señal menos alentadora que cuando tenés el gran programa de tu periodo, le retraseás los recursos. El Frente no hizo por el Sistema Nacional de Cuidados lo que el propio esfuerzo de la gente frentista y no frentista que estaba allí merecía. Quizás allí hay una cuestión muy clave a señalar. Había un gran camino de avance y no lo jerarquizamos como era debido. Quizás, yo no quiero hacer psicología global, no soy psicólogo, no me meto, pero la autosatisfacción nos hizo una mala pasada. Ya que hemos estado hablando del vallismo, recordemos que una cosa que solía comentar la derecha antivallista en tono muy crítico era calificar al vallismo de inquietismo. Palabra rara, ¿eh? Inquietismo. ¿Y por qué inquietismo? Porque, según voceros de la derecha, citados también por Gerardo Caetano en su último libro de historia, lo que les molestaba más del vallismo era el inquietismo. Siempre estaban inquietos, siempre estaban queriendo hacer cosas nuevas, siempre estaban atacando nuevos problemas. Por cierto, eso no fue válido para toda la historia del vallismo, fue válido para la mejor época del vallismo, en particular para el primer periodo, para el vallismo de Don Pepe. ¿No nos habrá faltado inquietismo? ¿No nos habrá faltado el hacer política más permanentemente, el estar todo el tiempo mirando qué cosas no están marchando demasiado bien? Yo diría que esa es una cuestión a señalar. Y después hay que meterse también con serenidad y con respeto por quienes han adoptado decisiones que uno no comparte, con errores. Yo creo que haber llevado al señor Manini a la comandancia en jefe del ejército
fue un error garrafal, fruto de una concepción de la política y de lo que tiene que ser la política de un gobierno civil para las Fuerzas Armadas, equivocadas. Yo tenía esta conjetura, pero no estaba seguro de ello. El reportaje a Gerardo Caetano en La penúltima brecha me lo confirma. Gerardo, como seguramente quienes nos escuchan lo saben, es un destacado historiador y cientista político. Y él señala el grave error que se cometió en la materia cuando se pretendió hacer política dentro de las Fuerzas Armadas. No hay que buscar en las Fuerzas Armadas los generales que sean más afines al gobierno o al partido de gobierno y tratar de darles a ellos las primacías políticas. Eso está mal desde el punto de vista jurídico, pero también es un error político. Si hiciera falta lo que ha significado el ascenso de un caudillo de la derecha militar como no lo había desde fines de la dictadura, lo está mostrando. Con el enorme respeto que merece la experiencia boliviana del gobierno de Evo Morales, ¿no se ve allí un error parecido? El gobierno de Evo Morales le dio gran importancia a las Fuerzas Armadas, puso a las Fuerzas Armadas a reivindicar al socialismo, mejoró mucho su situación material. Cuando llegó el momento clave, ¿qué hicieron las Fuerzas Armadas? Renuncie, presidente. Pusieron el cúmplice al golpe de Estado. En el Uruguay cívico de otra época, había una frase que yo, quizás por viejo, ¿qué le voy a hacer? No puedo sino reivindicarla. Antes de reivindicarla, tengo que recordarle a nuestros eventuales escuchas lo que significa en términos técnicos que el ejército se manda por la derecha. Eso quiere decir que quien ejerce el comando es de todos los oficiales con la misma graduación, todos los generales, por ejemplo, el que tiene mayores méritos. Si hay dos coroneles con los mismos méritos, exactamente los mismos méritos, ¿a quién se elige para ascender? Al que tenga más antigüedad. Si tienen la misma antigüedad, ¿a quién se elige? Al que le haya ido mejor en los concursos, no al que me gusta a mí. Bien, dicho esto, si está claro, voy a recordar la vieja frase. El ejército es apolítico y se manda por la derecha. No se usa al ejército para impulsar posiciones partidarias y no se elige como comandante al que me parece que va a ser más afín a mis proyectos. Eso no está bien y es un boomerang, porque cuando yo pierda el gobierno se nos van a complicar las cosas. Yo creo, Andrés, Roberto, que para una primera incursión en la temática hemos señalado algunas cuestiones. Déjenme recapitular muy brevemente. Primero que nada, habernos dormido en los laureles. Estuvimos demasiado contentos con lo que habíamos hecho. En segundo lugar, no tener el inquietismo de estar todo el tiempo tratando de mejorar las cosas. ¿Se acuerdan de Alicia en el País de las Maravillas? Hay una frase muy graciosa, pero muy elocuente. Alicia tiene que correr todo el tiempo para poder por lo menos seguir en el mismo lugar donde está. En la política es así, uno tiene que correr y esforzarse y empujar y estar inquieto todo el tiempo, aunque solo sea para no retroceder. Y para no retroceder, además, hay que tener algunas convicciones institucionales firmes, por ejemplo, las que tienen que ver con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen que tener un papel político cada vez menor, no mayor. Y para eso tienen que ser mandadas de manera apolítica y por la derecha, vale decir, por los méritos de la carrera militar. A partir de eso podríamos avanzar. En el día de hoy, con 3 compañeros mucho más jóvenes que yo,
empezamos a difundir, se los envié a Andrés y a Roberto, un texto que tiene que ver con el futuro de las izquierdas. Allí, con toda modestia, ponemos a discutir varias ideas. Quizás ustedes puedan darle una mirada, quizás puedan ayudarnos a difundir eso y a partir de eso hacer lo que queremos con ese texto, que no es sino propiciar un intercambio de ideas plural y transversal sobre el futuro de las izquierdas. Ayúdenme, Andrés y Roberto, para esta tarea que estamos encarando algunos militantes frente amplistas de promoción de la discusión. Tiene mucho que ver con lo que venimos conversando en estos 2 meses que yo tengo el gusto de estar charlando con ustedes lunes a lunes.